Bienvenidos al podcast. ¿Tu hijo no sabe cómo elegir su carrera profesional? Hoy día hemos invitado a Marcela Triviño, arquitecto con especialista en urbanización, quien nos va a estar contando sobre su carrera y vamos a partir inmediatamente por el final. Marcela, si nos pudieras contar cuáles son las proyecciones de carrera más comunes, ¿cierto?, que podemos encontrar en la carrera de arquitectura. Hola, ¿cómo estás, José Luis? Eh, Mira, en general las especialidades de los arquitectos han ido mutando en el tiempo, ¿ya? Antiguamente solamente existían, hacia grandes rasgos, dos tipos de arquitectos: los arquitectos de casa y los arquitectos de ciudades. Están los arquitectos de arquitectura propiamente tal y los arquitectos urbanistas, que es en mi caso. Pero hoy día, da la globalización y da la multiplicidad de universidades que se han ido creando y que le han tratado de dar un matiz diferente, hay arquitecturas que pasan desde la arquitectura paisajista, arquitectura empresarial, arquitectura interior, arquitectura naval, arquitectura sostenible, eh, arquitectura dedicada solamente a mobiliario, arquitectura asociada a las capacidades diferentes, como son personas con discapacidades, con capacidades cognitivas y físicas diferentes. Entonces, hay una multiplicidad de especialidades que algunas más conocidas que otras, que los alumnos hoy en día pueden acceder, y muchas universidades que lo imparten además. Súper. Oye, y vamos a partir al tiro con una pregunta polémica y es respecto a las... Muchas veces tenemos el tema de que las carreras están saturadas, ¿cierto? Actualmente, yo digo siempre que la mayoría de las carreras están saturadas. ¿Cómo crees tú, cómo lo ves tú también desde el lado de arquitectura? ¿Cómo recomendarías a otras personas estudiar arquitectura? Y si lo hicieras, ¿cuáles serían tus recomendaciones para entrar ahí? Eh, a ver, mira, la arquitectura, a diferencia de otras carreras, ¿ya? Tiene una gracia. Yo siempre lo digo y creo que te lo comentaba en alguna conversación que hemos tenido anteriormente, que es que somos como un poco maestros chasquilla. Porque de pronto, si a ti te encargan de hacer un proyecto de un hospital, tú te metes en la onda del hospital y averiguas cómo funcionan los hospitales. Si el día de mañana te encargan de hacer una cárcel, te metes cómo funciona el sistema carcelario. Si te dicen haz una florería, empiezas a averiguar de cómo funcionan las flores, una industria, lo mismo, etcétera. Entonces, hoy día existe la concepción de que el arquitecto como que es bueno para todo y malo para todo también, ¿ya? Ujú, Y en ese sentido, claro, hay mucho arquitecto. Y todas las universidades prácticamente en Chile tienen la carrera de arquitectura, porque es una carrera que además es muy fácil de implementar, no se necesitan ni grandes talleres, ni grandes salones, ni equipamiento extraordinario como poder implementarla. Se necesitan buenos docentes, en definitiva. ujú, Entonces sí, hay harto arquitecto saliendo, pero ¿cuál es la forma en el fondo de diferenciarse? Es buscando algún nicho donde existe una necesidad, eh, que en el fondo es lo mismo que cuando uno instala un negocio. Por ahí escuchaba la otra vez que decían, ¿cuál es la mejor forma de poner un negocio? Si quiero colocar, no sé, po, quiero vender sopaipillas. ¿Dónde me instalo con las sopaipillas? ¿Cómo hago este emprendimiento de la sopaipilla? ¿Con la mejor sopaipilla, la sopaipilla más grande, la sopaipilla con mejores aderezos, qué sé yo? Y no, el truco está en ir a vender sopaipillas donde la gente tiene hambre, al lado, ¿ya? ujú, Puedes no vender la mejor sopaipilla, ni la ujú, sopaipilla más barata, ni lo con mejores aderezos, pero estás al lado de la necesidad. Yo creo mm, que ese es el truco, no solo para los arquitectos, sino que mm, para todos los otros profesiones, es saber detectar las necesidades. Si tú eres un arquitecto que estás en una comuna tremendamente vulnerable, donde tal vez hay déficit de vivienda, tal vez ese es tu nicho. Si estás o te mueves por las condiciones de vida que tienes dentro de un ámbito donde hay mucha arquitectura que se requiere de especialidad, entonces en esa está tu especialidad. Entonces también hay que ser inteligente toda vez que uno quiere colocarse con un negocio, porque en mm, definitiva esto es un negocio. En poder tener el olfato de sentir y de ver qué es lo que se está necesitando. Porque mm, tampoco puedo ir a hacer casas de playa a la cordillera, ¿te mm, fijas? Ni viceversa, por más lindas que sean mis casas de playa.
exacto. Qué Entonces, interesante. claro, entonces es como ser inteligente por un lado y por otro lado lograr captar tus reales atributos como profesional, porque no todos los profesionales somos iguales. Hay unos profesionales que somos mejores en unas cosas y peores en otras y por lo tanto hay que ser inteligente cuando uno quiere armar este negocio o este, o esta profesión. Mm. Interesante porque, claro, esto, como decías tú, es aplicable a la carrera que sea. Por un lado, reconocer como estos océanos azules, ¿cierto? En donde hay oportunidades, donde quizás no tienes tanto competidor y sobre todo también no enamorarse tanto de nuestras ideas, porque a veces creemos que lo que tú decías, pues mi casa en la playa es lo mejor que tengo, es increíble, pero no la consumen. No es algo que la gente necesite. Y por otra parte también, o sea, por este lado estaba el tema de estos océanos azules, y por otro lado, reconocer tu marca personal y reconocer tus competencias, como dices tú. No buscar imitar a otras personas, sino más bien en qué soy bueno, creo que es esencial y creo, y ahí dime tú también cómo lo escuchas, que, que muchas veces fallamos eso justamente en la universidad, porque en la universidad nos enseñan a trabajar pero no tanto a conocer nuestras competencias y también cómo montar nuestros propios negocios personales. No sé cómo lo ves tú eso. Bueno, sí, pues sí, de pronto por algo, la universidad es universal. En el fondo, lo que intentan hacer las universidades es darle, si bien te intentan dar un sello, Mm, también hay un montón de cosas que uno tiene que detectar. Eh, y ahí lo conversamos en otras oportunidades. Uno tiene que darse cuenta de en qué es bueno, mm, ¿ya? Y claro, en otras profesiones a veces es más fácil detectar en qué es bueno uno y en la arquitectura es un poquito más difícil, ¿ya? mm, Porque además tiene uno que luchar con el ego. Y los arquitectos, lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé, tenemos los egos muy grandes. Creemos que somos bacanes, que somos egos, somos los artistas de la familia, que somos los que sabemos dibujar mejor, los que hacemos todo lo mejor. ujú, Y eso no es así, ¿ya? Y también pasa por desmitificar quiénes pueden entrar a estudiar arquitectura. O sea, no solamente los buenos para el dibujo entran en arquitectura, no solamente los que son buenos para la matemática, no, no es así. Y muchas veces en el transcurso de la carrera el alumno va descubriendo en qué es lo que realmente es bueno mm, y otras cosas que a veces ni siquiera eran imaginables, resulta resulta ser tus mejores opciones de, de sacar a la luz tus capacidades, mm. ¿ya? Vamos a Eh, entrar en la parte esta romántica, ¿cierto? Que tenemos de, en este caso, arquitectura. Pero también quería volver a esta parte de lo que comentaba, de lo que podemos esperar de la universidad finalmente. Que a veces también muchos jóvenes se imaginan que sacan el cartón y es como, vengan las oportunidades, aquí las espero. Y también como que hay mucha exigencia a todo lo que te debería enseñar la universidad. Entonces, creo que también es interesante cómo ir desarrollando durante la universidad ciertas competencias, ciertas habilidades que no te las van a dar necesariamente, sino que ahí también ser un poco busquilla, ir creando tus propios proyectos, ir haciendo tus pitutos quizá probablemente durante la universidad. Y en esa dirección te quería preguntar, ¿qué crees tú que está bueno para aumentar la empleabilidad de un arquitecto, pero no cuando yo termino la carrera, sino que desde que la empiezo a estudiar? a ver, la empleabilidad en los arquitectos, en los estudiantes de arquitectura es súper alta, ¿ya? Ujú, No sé si es comparable con otras carreras, pero es súper alta. Yo lo viví cuando estaba estudiando hace 30 años atrás y creo que se ha mantenido por lo que me ha tocado vivir. ¿En qué sentido? En que, al igual que en otras carreras, pero yo te diría que aquí es mucho más notorio, como se trata de una carrera que requiere mucho oficio, se ujú, requiere talento, evidentemente, pero mucho oficio. Ese oficio hay que cultivarlo. Y muchos profesores en las universidades contratan alumnos para que se vayan a trabajar a sus mismos talleres u oficinas.
Y eso se da muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los mismos servicios públicos también contratan estudiantes para que hagan ciertas unidades. Las mismas universidades tienen también, la mayoría de las universidades que por lo menos yo conozco, tienen unidades donde trabajan con alumnos también. Y es porque la necesidad de que el alumno sea lo más aterrizado posible es mucha, Mm, ¿ya? Eh, Porque lo conversábamos hace un rato atrás, a diferencia de otras carreras, la arquitectura no hay nada parecido en el pregrado, perdón, en el colegio. Ya mm, cuando uno estudia en el colegio de primero a cuarto medio, hablemos de primero a cuarto medio, uno tiene matemática, educación física, qué sé yo, todos estos ramos típicos. Cuando tú llegas a estudiar arquitectura no existe ninguno de esos ramos, ¿ya? Creo que existe matemática o física. El resto son puros ramos que nunca antes viste, mm, ¿ya? Teoría del color, teoría de la forma, medios de expresión, el mismo taller que es donde se te enseñan a hacer la arquitectura propiamente tal. Entonces, es tan grande el golpe que sufre el estudiante desde que está estudiando en el colegio a pasar a la universidad a estudiar arquitectura que queda bloqueado. mm, Entonces, por lo mismo, el hecho de empezar a emplearse lo más tempranamente posible es es absolutamente necesario, ¿ya? mm, Para que entienda en qué lo está aplicando, para que entienda que el saber dibujar o aprender a dibujar es súper importante para poder explicarle a un cliente o a un maestro el día de mañana la idea que tú tienes. O que es tan importante que sepas matemática porque si bien es cierto no vas a calcular, si tienes que tener el ojo suficiente para saber que la cosa no se te va a caer, lo que estés diseñando, porque tienes que entender de materiales. Y no basta con que, bueno, hoy día es un poco más fácil con internet y todo, pero no basta con que tú te veas un video en YouTube y sepas cómo se comporta el hormigón. Tú tienes que ir a ver cómo se coloca el hormigón en una obra. mm. Entonces, mientras antes ingreses a esta empleabilidad, tanto mejor. Oye, Y los Marcelo, canales están. pero una cosa, cuando antes de, claro, porque tú dices que el cambio entre el cole y la U es fuerte. Entonces, Sí, yo he visto, por ejemplo, algunas iniciativas también, por lo menos en Santiago, de la Católica, en donde uno en tercero o cuarto medio puede tomar algunos ramos también extraprogramáticos relacionados con la carrera. Pero, ¿qué podría hacer un joven que quizá no tiene esa oportunidad o que simplemente no lo ha hecho? ¿Qué crees tú que podría hacer antes de entrar a la universidad? Ahora estoy pensando antes de la universidad, ¿qué podría hacer como para tener alguna cierta, un cierto gustito o poder entender un poco al respecto? fíjate que yo, va a ser un poco complicado tal vez explicarte esto, pero yo creo que lo más importante, o sea, Ujú, si tú me dices un cabro que está, no sé, en tercero o cuarto medio, lo más importante que debe aprender es a observar, mm, mm, algo que no nos enseñan ujú, en el colegio, lamentablemente, y que ese aprender a observar pasa porque, no sé, pues sea busquilla y vayas a ver cómo te metas a un edificio, vayas al mall. mm, Vas mm, al mall y ya, ¿y cómo pusieron esto? ¿Cómo habrán colocado esto? ¿De qué material? ¿Cómo resiste? ¿Por qué hizo este espacio de arquitecto? Mirar, mm, mirar. Y si no tienes la posibilidad de mirarlo en vivo, digamos, YouTube, videos, cosas virtuales, no sé, claro. el poder de la observación Claro. es lo más importante, el afinar el ojo, como le dicen muchos. Mm, Desde poder identificar qué materiales pueden ser, de despertar la sensibilidad, mm, porque eso no, nosotros vivimos en modo automático. mm, Tú sabes de eso. Nosotros vivimos en modo automático. Suena el despertador, suena el teléfono, actívate el rato, y muchas veces ni siquiera te das cuenta por dónde transitas ni caminas. Los olores, por dónde corre el viento, por dónde pasa la luz. Eh, no, no estamos, no sentimos, no somos conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y eso, el cabro que entra a estudiar arquitectura, se pega la cachetada con eso, porque se da cuenta que tiene que entender de esto de andar mirando, ¿ya? mm, Tiene que entender esto que te hablan en un idioma distinto, tiene ramos que son distintos, y más encima luchar con su ego, de que quiere ser el gran arquitecto del mundo mundial. Entonces no mm. es fácil, Sí, no es mira, fácil. y Entonces, cuando te escucho, me imagino como quizá podría ser también algún taller para croquear, porque bueno, de hecho es lo que hacen los sí, arquitectos el primer año, vamos, yo me acuerdo en Valparaíso, vamos croqueando
todo Sí. Valparaíso, y claro, y vas afinando y es vivirlo, vivirlo, vivirlo. Yo no he visto en cierta forma algo así tan específico, pero sí de repente como en estos talleres también de dibujo, también nuevamente como... Indudable, mira, talleres de dibujo, cualquier taller de lo que sea de dibujo, incluso de manualidades, Ajá. ya, todo lo que te afine el sentir. Mm, eh, o sea, si tú me dices qué hacer, si algo de teatro, por ejemplo, el teatro está absolutamente vinculado con la arquitectura, porque te hace ser consciente de tu cuerpo, y al ujú, hacerte consciente de tu cuerpo, te haces consciente de tu espacio. Y eso no estamos conscientes. Nosotros somos torpes en general, ¿ya? ujú, Entonces, si tú me preguntas, sí, algo que te incite a observar, ¿ya? Un taller de pintura, un taller de escultura, un taller de teatro, mm, eh, el yoga, ¿ya? ujú, El yoga es una tremenda herramienta para poder hacerte consciente de tu alrededor, de tu cuerpo. eh, y fíjate que, aunque suene, yo sé que a los cabros de ahora no les gusta mucho, pero vale. leer, eh, leer es la mejor herramienta que pueden encontrar para que se les abra la cabeza. Mm, Porque lo que sí uno tiene que, o sea, ¿cuál es el mayor bloqueo que lo hemos conversado otras veces? Es sacarse lo occidental, en nuestro caso, digamos, de claro. nuestra cabeza. Mm, Ya, lo que es en esta cosa lineal, la falta de pensar en forma sistémica, y eso lo único que te lo entrega, no tenés para qué leerte un libro así súper cabezón, no, mm, leer una novela. Y sí. el leer una novela te va a transportar a un lugar físico que tú no conoces, que tal vez existe, tal vez no, o tal vez lo conoces, ¿ya? Te va a hacer evocar ciertas cosas, te va a hacer llevar una línea de tiempo, te va a hacer crear, porque tú te creas en tu cabeza una historia paralela del libro, todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el hacer ese ejercicio es tremendamente valioso. Mm, A mí, yo tuve la oportunidad de hacer clases de primer año. Yo hice un ejercicio cuando hacía clase de primer año. Les preguntaba a los cabros, ¿tú lees? Y unos me decían que sí, yo creo que unos me decían que sí como para no quedar mal. Eh, pero tú a corto pasar de los meses te das cuenta del cabro que leía y del cabro que no leía. mm, mm, Eh, porque tenía más sensibilidad, po, mm, ¿ya? O del alumno que había hecho algún taller de algo, que se había acercado. Y te insisto, el mm, que tomes un taller de pintura, de arte, escultura, qué sé yo, de teatro, no tienes por qué ser el mejor pintor, no, no es eso. Es mm, solamente aprender a caminar de nuevo, mm, porque la formación, lo que hemos hablado, la formación tradicional en los colegios en Chile, te hacen pensar de una manera, te dicen, mira, te dicen, dibuje el árbol así mm, y píntelo verde. Y tú, al dibujar algo así, agarras el plumón, lo pintas todo verde. Nadie te dijo que esa cuestión tenía luz y sombra, que no tiene límites el árbol, de que el árbol puede estar chueco, no. ¿Ya? Y todas esas cosas tú las tienes que ir derribando, desde la forma de dibujar, la forma de tomar el lápiz, la forma de caminar, la forma de percibir el espacio, todo. Entonces, cualquier cosa que te, que te saque de esa estructura de mm, la formación académica chilena normal, ujú, está bien. Todo eso sirve. súper. Repostería, Claro, claro. Bueno, de hecho, conozco repostería. arquitectos que se dedican después también a la O repostería. sea, hay muchos actores que son arquitectos y viceversa. Hay muchos cocineros que también, y que tiene que ver con esta forma de ver de otra manera tu entorno. Y que cuesta mucho, 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 mucho hacer ese cambio como de switch entre él, porque es como un lavado de cabeza. Cuando tú hablas con los alumnos en segundo año o en tercero, y tú les preguntas ya, ¿cómo ha sido estos 3 años? O los 2 primeros años, y te dicen, me parece que me cambiaron entero. Y si tú los ves, incluso físicamente, Mm, cuando entra un alumno de primer año y lo ves en tercero, incluso cambia su mm, forma, su apariencia física, ya que sea que se deja el pelo largo, más corto, se lo tiñe de otro color, cambia su manera de vestir, cambia su manera de caminar, cambia su manera mm, de mirar, o sea, te mira y ya no está con la vista perdida, está atento, toca la superficie, respira, siente el viento, cosa que antes le da lo mismo, caminaba por la misma calle.
vas descubriendo cosas que es impresionante, es como que te cambiaran. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo eso cuando estaba estudiando y volví a los 6 meses, porque yo estoy en otra ciudad, estoy en Santiago y mi familia es de Temuco. Cuando volví después de 6 meses, me dice, uy, usted es distinta. Claro, era como que me había helado la cabeza. Hablas de una manera distinta. Claro, claro. Es bien chorizo, ¿ah? Muy Sí. chorizo. Un Muy, cambio potente sí, interiormente, porque claro, porque sí. al final estás reconociendo tu observador, quién eres tú como observadora y ampliando lo que decías tú, esta perspectiva, ¿cierto? Ampliándola. Entonces ya no mira el mundo de la misma manera y también esta conciencia corporal, espacial. Y te quería preguntar a propósito de lo mismo que esto de que a veces que no es necesario que tenga todas las competencias desarrolladas, ¿cierto? O sea, se espera que al menos tenga alguna tendencia y que me haga sentido desarrollar las competencias, pero ¿qué crees tú que es bueno si un joven está escuchando y está en cuarto medio o bueno, ya está ahí? ¿Qué tipo de competencias son buenas desarrollar para que te vaya bien en arquitectura? Mira, voy a retroceder un pelito para llegar a esto, ¿ah? Ujú, Creo que es importante. Mira, yo siempre digo esto, ¿ah? Que así como en otras cosas pasa, pero aquí es mucho más notorio, que hay arquitectos que son oficiosos y arquitectos que son talentosos. ujú, mm, Ninguna de las dos cosas está segura el éxito, ajá, ¿ya? Eh, yo tuve, hablando de mi experiencia personal como alumna, yo tuve compañeros que tiraban 2 líneas, hacían 2 líneas y hacían una cosa maravillosa. Yo no entendía cómo. Yo podía estar 2 noches pensando cómo hacerlo y no llegaba a eso. ¿Ya? Eh, y después había que desarrollarlo y muchas veces aquellos que eran muy talentosos no eran capaces de desarrollar una idea y el que no era tan talentoso en desarrollar esta primera idea era capaz de llegar a puerto. O mm, sea, ahí tienes talento, oficio. Entonces, eh, como existen estas dos formas, digamos, de la arquitectura, el que tiene mucho talento y el que tiene mucho oficio, yo te diría que hay que tratar de llegar al punto medio, mm, ¿ya? Porque el talento se pierde si tú no eres oficioso. Yo te diría que la mayor complejidad en los arquitectos es tener oficio, en entender de que la inspiración no cae del cielo, de que no es que yo vaya caminando, uy, se me cayó una idea. Esa cuestión sí es romántica, mm, ¿ya? Pero lo cierto es que esto es un trabajo y tú tienes que sentarte a pensar, mm, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la competencia que uno tiene que desarrollar? Es, a mí me cuesta pronunciar esta palabra, la no procrastinar, es no sacar la vuelta. ujú, Esa es mm, la clave. Porque pasa que te dice el profesor, oiga, tiene que hacer, te voy a decir, vamos a hacer un clásico, ¿ah? La casa del pintor. Voy a tener que pensar cómo le hago la mejor casa a un pintor. Entonces tú con la computadora ahora, con la croquera antes, como tú quieres, que piensas que cómo sería la mejor casa del pintor, miras pintores, te da una tremenda vuelta hasta llegar a un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de cabros se siente y dice, oh, no, es que no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Y piensa que la cosa le... No, tú te tienes que sentar a pensar. Es mm, un trabajo, es un oficio. Si tú piensas y además tienes un poquito de talento, porque no tienes para qué ser tremendo talento, un poquito de talento, pero eres oficioso, eres capaz de desarrollar una idea, porque la idea no cae del cielo, la idea hay que trabajarla, ¿sí? No, no sale, no aflora, digamos, no la encuentro bajo las plantas. mm, Entonces, esa es, por un lado, es un mito que hay que derribar, ¿ya? Pero por otro lado es una competencia que hay que sacar. Yo no, voy a ir a darme una vuelta al centro, así como que o voy a mirar Instagram, a lo mejor a veces me va a aburrir algo, y pasé 3 horas conectado a una pantalla, voy a ir a ver una serie, no sé, ay, chuta, no se me ocurrió nada. Y son las 12 de la noche, no tienes nada, y el otro día tienes que entregar un trabajo a las 8 de la mañana. mm, Y eso le pasa al cabro que está estudiando arquitectura y le pasa a los profesionales que se titulan también ujú, en los primeros años, ¿ya?
dejar la cuestión hasta el último momento, estirar el chicle, sacar la vuelta, ponerse a hacer todo, ordenar la casa, no tengo idea, ir a ver a la polola, todas esas cosas como sacar la vuelta en definitiva, que ahora le llaman procrastinar, ¿así es? Sí, Procrastinar. sí, procrastinar. Claro, Sí. Em, esa es eso es, la, sí. porque te insisto, es una carrera que, claro, maneja mucho el intangible. Mm, No es como que cuando tú le dices al estudiante de ingeniería civil, ya, mañana tenéis prueba de, no sé, derivada, y el cabro se sienta y hace ejercicio con las derivadas, ya, y listo, 3 horas haciendo ejercicio para derivadas. Eso aquí no ocurre, digamos, por lo menos en los ramos de taller, en los otros ramos sí ocurre, pero los ramos de claro, taller no ocurre. Y claro. además nadie nos enseña a pensar en el colegio. A nadie en ningún ramo te enseñan a hacer el ejercicio de pensar. Decir, ya, ¿qué tengo que hacer para pensar? Pongo los puntos más importantes. Hacer un árbol de ideas. Esa cuestión a nadie se la enseña en el colegio. Mm, Entonces, ¿cuál es la mayor competencia que hay? Aprender a pensar, sin mm. sacar la vuelta. Es buen chileno. Eso es. Transformar lo Parece abstracto, fácil. porque trabaja mucho con lo abstracto, como yo me acuerdo de algunos Sí. compañeros que me decían, no sé, tengo que hablar de la libertad y tengo que expresarlo aquí, y es como, ¿y qué es eso? Sobre todo que en los primeros años no se, uno con la forma de pensar no logra tomar lo que le están transmitiendo porque toma tiempo esa capacidad de entender lo que te están transmitiendo de una forma no necesariamente tan concreta. Claro, pero eso es el pensamiento abstracto, po, pero para poder agarrar el pensamiento abstracto tenés que sentarte y hacer el oficio. Ajá, ajá. Entonces, ya cuesta a cualquiera sentarse a trabajar y hacer una cosa concreta. Imagínate lo que es sentarse a hacer algo no concreto. Es tremendamente difícil, tremendamente difícil. Mm, Tal vez para los arquitectos del medioevo era mucho más fácil porque los niveles de tentaciones de distracción eran mínimos. mm, Pero hoy día, con todas las distracciones imagínate las distracciones que existen hoy día para poder lograr sentar a un cabro que se concentre, para poder hacer una sola cosa, que es pensar sobre cómo hacer una casa para un pintor. mm, Olvídate, es muchísimo, es mm. muchísimo. Entonces, esa es la competencia que hay que reforzar. Y fíjate que yo te diría que es reforzarla desde el colegio, pero esa cuestión anda todo a meter en los programas educacionales porque Sí, no hay es que más. claro, además que en el cole en general no te enseñan meta habilidades, te enseñan como a cosas muy concretas también, como Sí, memoriza, pues súper concreta. no, 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 esa parte, no sé, la gestión emocional y todo eso es deseable, pero no es lo que te enseñan necesariamente. Oye, Claro. Marce, y te quería preguntar, y te voy a llevar un poquito para atrás, ahora, también como, ¿en qué estaba la Marce de 17, 18, no sé cuántos años tenías cuando saliste del cole? ¿En qué estaba cuando dijo quiero estudiar arquitectura? ¿Lo venías pensando de antes? ¿Qué ingredientes tú intuías que podría tener esta carrera? ¿Y cómo te fue con esa expectativa versus la realidad? Eh, Mira, a mí me pasó algo en particular, lo hemos conversado otras veces, que yo tuve la mala suerte, o buena suerte, no lo sé, de que a mí me iba muy bien en el colegio. Mm, Eh, entonces era buena en todo. mm, Así, sí, o sea, me iba bien en todas las cuestiones, podría ir a estudiar la carrera que yo quisiera. mm, ¿Ya? Entonces, pero por lo mismo no sabía qué es lo que quería. mm, Y yo salí chica del colegio, yo salí a los 17 años. Eh, entonces pasó que cuando, que cuando tocó decidir yo no sabía, me fue bien en la prueba y todo, pero como pudiera estudiar cualquier cuestión, obviamente mis papás tenían amplias expectativas, yo era la primera profesional de la familia, entonces, o sea, que te podía ser profesional, digamos, entonces, o sea, que la niña tenía que ser médico, abogado o ingeniero, no había otra cosa. Eh, entonces, pasó que no sabía lo que quería y tenía la presión para estudiar otras cosas. Y un día en ese tiempo publicaban los diarios las carreras en los diarios. Entonces, todos los días lunes, por orden alfabético, salía como, para que lo entienda el resto, porque esto yo creo que no lo van a entender, salía como un anexo del diario y decía
ingeniería y salía explicado en este, era como un suplemento. Otro Ujú, día salía agronomía y arquitectura era como de las primeras. Y yo lo tomé y lo leí. Y era una cuestión que sí, no lo guardé, pero sí me acuerdo lo que decía. Eh, y hablaba mucho esto de querer soñar, de querer hacer más cosas por el resto, de querer trabajar con los sueños de la gente. mm, Y yo de ahí, fíjate que saco algo que siempre lo digo y se los digo, bueno, cuando hacía clases se lo decía a los alumnos, y ahora ya no hago clases, es que una de las cosas que a mí me gustó de estudiar arquitectura es que los ingenieros trabajan con problemas, los abogados trabajan con problemas, los médicos trabajan con la salud de otros y viven con el sufrimiento a cuesta, mm, los constructores con problemas. Eh, y los arquitectos trabajan con los sueños de la gente. Y a mí eso me embaucó. Yo dije, qué choro poder llegar a, a ayudar a alguien a cumplir un sueño. El sueño de tener una casa, de ampliar su casa, de un niño de pintar su dormitorio, de una señora que quiere una terraza nueva, una cocina, de la cosa más modesta y simple, a que una empresa quiera hacer su edificio corporativo. Dije, o que alguien me encargue de hacer un hospital. mm, Eh, Esto de poder trabajar con el sueño de otro, de poder ayudar a concretarlo, me embaucó. mm, Eh, y si a eso yo le sumaba que un día podía ser enfermera y otro día podía ser forestal, porque tenía que meterme en la vida de cada uno como un poco actor, sí, un poco que me tocó hacer una industria papelera, chuta, ¿cómo se hace el papel? Voy a investigar cómo se hace el papel. Y como que te metes en el papel de la industria o te metes en el papel de hacer una pastelería o en el papel de... Es como los actores. ajá, Eso lo encontré súper entretenido, eh, muy lúdico. mm, Entonces, claro, en algún momento alguien me dijo, ah, entonces tú quieres estudiar arte. No, dije, porque el arte, yo, a mi modo de ver, era como más individualista. Ya, como claro. yo, el artista, yo siempre he sentido que hace el arte como, si bien es cierto, lo expone hacia otro, es más como reconfortarse consigo mismo. Acá es como hacer otras cosas para el resto. Eso me Ujú, gustó. Y creo que eso, a pesar de todas las otras cosas que pasan en arquitectura, eso se mantiene, fíjate. A mm, pesar de la tecnología, de la cantidad de de especialidades que puedan existir, ujú, eh, se mantiene. O sea, tú todavía, cada vez que tú le dices a un arquitecto ya es algo, el arquitecto se le llena la carita, porque es como, sí, es un problema, porque hay algo que solucionar, ¿verdad? Pero también es que el día que tú le soluciones es un sueño cumplido. Es tremendamente satisfactorio. mm. Es tremendamente satisfactorio. Claro, el médico puede decir, yo salvo vidas. Sí, tengo que salvar vidas. Pero, eh, Pero las pero el casas recorrido, no se te van a morir. No va a claro, pasar. pero el recorrido, sí, bueno, nada más, pero el recorrido del hacer arquitectura es muy, muy gratificante Mm, y es muy ajá. lúdico. Eh, Eso que y por dices, eso, ¿no? perdón, eso que dices tú también, lo de como de ser como un personaje distinto como los actores, también se lo he escuchado mucho a los que estudian periodismo, que también les toca justamente entender a veces de ciertas temáticas muy profundo, pero un tiempo y después pueden pasar a otro, pueden pasar cuando necesitan esta variedad también. Sí, y en el fondo, mientras más sepa, es por eso como maestro chasquilla, porque Mm, eh, por eso dicen que los arquitectos son entretenidos para llevarlos a los carretes a conversar, porque tú dices, claro, oh, no, saben de todo, así a medio pelo, pero saben de todo, ¿te fijas? Entonces, no, sí, sí. sabes de peluquería, sé de peluquería, sabes sé de pintura, de orfebrería, no sé qué, de todo sabe un poco, claro. Con el tiempo, yo tengo muchos colegas que se dedican solamente, por ejemplo, a hacer supermercados, otros que solamente hacen casa, otros que solamente hacen edificios, otros que solamente hacen consultas médicas y te vas especializando. Ya Mm, eso ocurre, digamos, por una cosa de la industria, obviamente. Eh, pero sí es muy común que todos los arquitectos sepan de todo un poquito. Y eso es mm. entretenido, es súper entretenido. Oye, y ese es el lado bonito de la carrera, de los sueños, ¿cierto? Pero todas las carreras tienen un dark side, o uno o Mm. varios. A veces hay gente que está tan enamorada de su carrera que también no los ve, me dicen, yo no veo dark side. Pero, ¿qué podrías contar tú? ¿Qué podría ser un dark side?
de la carrera cuando uno la ejerce o cuando está estudiando? No, sí las hay, sí las hay. Eh, los arquitectos somos súper, por lo mismo, mira, primero, primero esto que seamos maestros chasquillas, por un lado, Mm, hace que seamos tremendamente reemplazables, ¿ya? Y basta con que tú converses coloquialmente con cualquiera y decir, no, si yo me puedo hacer la casa perfecto, yo puedo hacer el mono, y tú me lo pasas en limpio. Eso es un clásico, es un mm, clásico. Y uno le dice, sí, ok, señora Juanita, si usted puede hacer su casa, sí es verdad, cualquiera lo puede hacer. ah, Otra cosa es hacerlo profesionalmente, digamos. Yo también puedo trasplantar plantas, pero no sé de plantas, ¿te fijas? Pero como es algo que está tan en el ambiente, cualquier persona se siente con las capacidades de hacerlo, ¿ya? No así, nadie puede decir, no, yo te saco la muela perfecto, si yo sé sacar muela, no. Al dentista no le pasa eso, ¿te fijas? Al médico tampoco. ujú, Pero el arquitecto sí, al arquitecto pasa eso, pasa mucho. Entonces, si hay que lidiar con un dark side es esta cosa de que somos altamente reemplazables. Y ujú, lamentablemente hay otras profesiones que también están haciendo, están invadiendo, digamos, a los arquitectos, los mismos ingenieros, ya que también, o los constructores también, pero eso es un dark side. Ahora, eh, eso es, un lado negro que uno tiene, pero porque los arquitectos hemos sido súper poco astutos, digamos, en eso. ujú, Y porque de alguna otra manera también hemos cometido el error de ser poco oficiosos. Vuelvo de nuevo al oficio. mm, Eh, que porque cree, no sé, es muy clásico escuchar, por ejemplo, y que es un lado oscuro del arquitecto que dice, no, pucha, le encargué esta cuestión al arquitecto, me lo quedó a mandar el día lunes y estamos a jueves y todavía no lo envían. Es que los arquitectos son así, porque son artistas. Y a mí me enrabia mucho esa cuestión, ¿eh? Entonces yo digo, pero ¿por qué tú te crees que porque el derecho a ser artista o tener algo de artista te da el derecho de no cumplir en una fecha? mm, Si es trabajo. Y mm, eso es una línea, es un lado negro que a nosotros nos juega tremendamente en contra. Y por eso, más encima, si hay alguien que te puede reemplazar, te reemplazan. ajá, Entonces, si hay algo que donde nosotros tenemos que atacar como profesional, es ser rigurosos y estrictos con la pega que estamos haciendo. Porque de otra manera, de aquí a 10 años no va a existir. Así mm, de simple. mm. Porque van a haber otros que lo van a hacer más oficiosamente. Y a propósito de eso de aquí a 10 años, que no es lo que yo pienso de la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo crees tú que impacta? Porque hay muchos jóvenes que están hoy día con el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que ya se imaginan que no van a haber carrera y como que todos nos vamos a quedar en la casa. ¿Cómo lo ves tú? ¿De qué manera impacta tanto positiva como negativamente la inteligencia artificial a la arquitectura? Mira, voy a decir algo tal vez no muy no Adelante, adelante. correcto. Pero mira, eh, esta cosa, ¿cómo se llama ese libro? Está tratando ahora esta resistencia al cambio es uno no puede tenerla, ¿ya? El libro ¿Quién se come mi queso? ¿O no? Un libro súper Vale. viejo. ¿Sí? ¿Ya? Ese libro habla de eso, ¿ah? De esta cosa que no, cuando a ti te cambian te cambian el paradigma, entonces como que uno se pone un poco a la defensiva, ¿Quién se ¿ya? robó mi queso era? ¿Ah? ¿Quién se ¿Quién se robó robó? mi queso? Entonces es como que, chuta, y cuando tú tienes algo desconocido, Mm, lo pones al otro lado y es el enemigo número uno. Yo recuerdo, yo estaba saliendo, llevaba un poco, el año 97 por ahí llegó Internet, ¿cierto? A Chile, por ahí. sí, Yo sí. tenía como 2 años titulada. Y yo me acuerdo que el haber estado bajando la primera foto de Internet, que bajaba así como pixeleada, y que todos decían, no, que no hay que ocupar Internet porque Internet no va a robar más o menos que el alma. Ujú, Y eso fue hace, no sé, 30 años atrás. mm, Esta cuestión es lo mismo. Entonces, mm, claro, es muy fácil colocarle la capucha de demonio a lo desconocido. mm. Es súper fácil, es lo más fácil. ¿Ya? Yo soy de la escuela de que el enemigo sobre la mesa y no bajo la mesa. Ajá. Entonces, si tú me dices, mira, está la inteligencia artificial, ocupémosla. O Ujú, sea, sí, sí. si hay una herramienta que a mí me facilita la pega, ocúpala. Mm, Ahora, nosotros, los arquitectos en particular, somos lo suficientemente ingeniosos para poder darle el plus a esa inteligencia artificial.
¿Me explico? Mm, Entonces, claro, sí, la inteligencia artificial, yo encuentro maravillosa, o sea, yo encuentro que no hay nada mejor que la inteligencia artificial. súper. Yo he hecho muchas cosas en inteligencia artificial, pero no de mi área, de otras cosas. Ajá, Eh, y encuentro que es una cosa maravillosa. sí, Entonces, sí, ocúpala, pero el enemigo sobre la mesa y no bajo la mesa, ocúpala de manera que te sirva a ti, no que te claro. reemplace a ti. Ujú. ¿Te Sí, fijas? de hecho, yo siempre bromeo Anda. eso también con los jóvenes, le digo, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, van a ser los humanos tecnologizados, Y los te que va a sí, ayudar a hacer la pega. ajá, Te va a ayudar a hacer la pega. Yo no sé si te conté, pero bueno, yo no lo he contado en este porque tú sabes, pero yo me dedico a un área de arquitectura que es muy poco conocida, que es al urbanismo y en lo que yo me dedico específicamente tiene que ver con eh, los cuerpos legales. Soy como un abotecto entre abogado y arquitecto, los cuerpos legales y la arquitectura, que en el fondo es cómo hacer que los proyectos cumplan normativamente con todos los cuerpos legales, que es una cosa súper árida, que a nadie le gusta, solo a mí. Y eso hace de que afortunadamente me va muy bien y tengo harta pega. El caso es que yo hace tiempo atrás tenía una duda. Entonces dije, por primera vez dije, voy a ocupar la inteligencia artificial. Me metí todos los datos, qué sé yo. Me dijeron cómo hacerlo, mis hijos, porque yo no entendía mucho. Entonces hice todas las y metí todos los datos. Yo estuve 2 días pensando cómo resolver el problema. 2 días, pensando, pensé, escribí, anoté, hice mis notas, qué sé yo, para poder entender lo que tenía que hacer. Meto todos los datos, todo lo que había leído, circulares, documentos, opinión, todo lo metí en la inteligencia artificial y dije, ya, algo va a tener que salir de acá. ¿Te fijas? Y yo esperaba que me solucionara el problema, mm, honestamente, porque después de 2 días no lo había podido solucionar. Entonces dije, no, la inteligencia artificial me lo va a solucionar. Le meto todos los antecedentes y empiezo a leer después de que estuve ahí mateando y leo, y dije, oh, bien. Así como que hablaba la inteligencia artificial y iba chequeando lo que yo había deducido. Entonces dije, ajá, chuta, súper bien, no estoy perdida. Todo lo que he pensado está bien, todas mis notas bien, 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 bien. Y bien, fantástico. Esperando que apareciera el último párrafo. Y el último párrafo dice, dada la complejidad del tema, le recomiendo consultar a un especialista urbanista sobre estos, una cosa así. Wow, dije, wow. O sea, después de que ratificó todo lo que yo había pensado durante 2 días, esta cuestión se demoró 2 minutos, obviamente, dijo que había que buscar un especialista. Entonces, de esa experiencia yo saco 2 cosas. Primero, la inteligencia artificial te ayuda a ratificar lo que tú puedes hacer o ujú. hacerlo. Porque claro, si yo hubiese sabido que esta cosa funcionaba tan bien, me hubiera metido las cuestiones, me hubiera ahorrado 2 días de pega. ¿Te fijas? Y tú eres el filtro finalmente, si el tema es Claro. Ahora, obviamente, a mí me han explicado y he hecho unos cursillos por ahí que sí, pues va como tú le metáis los datos. Yo le metí los datos así como yo los fui metiendo en mi cabeza. ajá, Tal vez si lo hubiese metido de otra manera, hubiese sido algo distinto. O no hubiese sido tan certero, ¿cachai? Porque al final llegó a la misma cuestión que había llegado yo, pero se demoró menos. Pero al final te dice, consulta a un especialista. ¿Eso ujú. qué significa? Significa que la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, Mm, igual tiene sus dudas, ¿ya? sí, por Porque supuesto. en el fondo suma, si es una máquina. Entonces, no, yo de verdad que no le tengo miedo. Mm, Eh, y creo que es un desafío, es un lindo desafío poder juntar eh, la más alta tecnología con una cuestión que es tan de piel y tan de sueños, como es la arquitectura. Entonces, algo distinto tal vez podrían decirte los abogados, pero la sensibilidad que pueda tener algo no lo va a lograr la inteligencia artificial. ujú. Sí te va a facilitar la pega. O cuando, por ejemplo, apareció el AutoCAD. Yo Ah, cuando estudié arquitectura, el año A, nosotros dibujamos con papel diamante, que para los que no saben es un papel transparente, ¿ya? Con Rapidograph, que es como un plumón finito de distintos espesores. Y dibujábamos y te equivocabas y tenías que borrar lo que sé yo. Y llegabas y presentabas el plano al cliente y el cliente te decía no y tenías que volver a hacerlo de nuevo. ujú, O bueno, después lo pasáis al dibujante, el dibujante lo hacía, pero era una pega locura. En cambio aquí, hoy día, con el auto, bueno, años después yo estaba como titulando en la mitad del título y salió el AutoCAD y yo veía colegas
yo en ese tiempo no sabía todavía utilizarlo, veía colegas que hacían la cuestión, lo cambiaban, lo sacaban. Años después salieron estos los renders, los famosos renders, que Ujú. demoran nada en hacerlo, nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que la pega sea más rápida y sea más funcional y que yo tenga mayores herramientas para mostrárselo a un cliente. Entonces, ¿qué mejor que eso? O Sí, pues sea, en este caso el no dibujante puede ser. técnico no desaparece, aumentas el nivel Claro, del y para eso entregado. está, o sea, por eso somos civilización, pues, Mm, ¿cachai? O sea, si no, para quedarnos estancados martillando sobre la piedra estaríamos así. O sea, vamos avanzando. Si el sí, tema es cómo tú avanzas con ellos, si no tenés por qué quedarte atrás, todo lo contrario. Tienes que aprender a trabajar y que sea una herramienta, si es una herramienta, y las herramientas las ocupan los humanos, no sé, no somos solas. mm, Entonces, no, yo no me, fíjate que, y lo he conversado con hartos colegas esto, lo de sí. la inteligencia artificial. Eh, y fíjate que por lo menos dentro de mi lote de colegas amigos estamos como en la misma sintonía, como que se siente que sí, claro, al principio suena como, uy, me van a quitar la pega, pero después te das cuenta que no, Ujú. que es una herramienta y bienvenida, ojalá vengan más. Sí, claro, y al final cada herramienta lo que hace es que eleva el nivel de análisis o de complejidad de los proyectos. O sea, cada vez pueden ser, y complejidad en el buen sentido, de más rico, mayor riqueza, y vamos obteniendo cosas que quizás, así es como vamos creciendo, como dices tú, ¿cierto? Como vamos innovando como civilización. Cosas que podemos hacer hoy día, hace 100 años eran impensadas. Entonces, Mm. eh, Sí, porque además piensa, solamente esto es como, qué bueno que sea así, porque te queda más tiempo para pensar, claro, claro, para, claro. para divagar, para crear, o sea, maravilloso, o sea, Sí. mejor, qué mejor. Bienvenidas sean todas las inteligencias artificiales, pero de verdad, yo siento que es como, no puede ponerse a la defensiva con esas cosas. No puede, Así no viene, puede. sí viene. Ujú, sí. Mientras más cerquita, mejor. Mm. Marce, y ya como para ir cerrando también esta conversación, te quería preguntar algún mensaje que quisieras mandarle quizá a algún joven o algún padre que nos está escuchando también respecto a la carrera, de repente si lo está pensando, entro o no entro, o cualquier mensaje que quisieras compartir con ellos. Wow. Mira, estudiar arquitectura no es fácil, ¿ah? Yo ahora tengo un sobrino que entró a estudiar arquitectura y le comentaba al Pedro, le decía, Pedro, esta cuestión no es fácil. Pero no es fácil porque sea una carrera difícil, así cognitivamente difícil. No es fácil porque, primero ya lo hablamos, es un tipo de formación que es muy distinta a la formación tradicional que llevan los chicos en el colegio. ¿Ya? Ujú, Y no es fácil para mí, en aquella época, hace 30 y tantos años atrás, eh, y yo creo que ahora es mucho más difícil por lo mismo, porque lamentablemente estudiar arquitectura, como es un proceso creativo, ¿ya? Más allá que uno le ponga todo el oficio del mundo, siempre va a ser un proceso creativo, va muy amarrado al corazón ujú, y va muy amarrado a lo que yo soy. mm, Entonces pasa que los estudiantes de arquitectura o los arquitectos en general, pero sobre todo los estudiantes, les cuesta separar el yo soy a lo que yo hago, ujú, ujú, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entras te piden un trabajo, un profesor, tú le entregas ese trabajo y muchas veces, la mayoría de las veces al principio, ese trabajo está malo. mm, Entonces dice el profe, no, está malo, esta cuestión no sirve para nada, qué sé yo, ¿eh? Y claro, como que dice, chuta, yo soy malo, mm, mm, yo soy feo, yo ujú, no sirvo. ujú, Yo no sé. ¿Y por qué cuesta? Porque en el fondo cuando uno hace un proyecto de arquitectura, uno como que para una guagua, te fijas como tu hijo, entonces que te digan que tu hijo es feo duele, po, mm, ¿ya? Entonces, primero hay que, si bien los que estudian arquitectura tienen un ego súper grande, imagínate lo que es patearlo en el piso ese ego. Duele mucho. Si los cabros no son capaces, si el cabro que me está escuchando ahora entra a estudiar arquitectura, si tú no eres capaz, o sea, tú tienes que ser capaz de separar el yo soy de lo que yo hago. mm, Siempre.
siempre. El que tu proyecto esté malo no significa que tú seas mal arquitecto ni mal estudiante de arquitectura, sino significa que no entendiste, que tienes que volver a intentarlo, ¿ya? Y que tienes que trabajar más. Y Mm, que tal vez te falta un poco de talento y tenés que ponerle más tinca, ¿ya? Pero no significa que tú eres malo. mm, Entonces, antes, en la generación mía, que era una generación bastante más bruta que la actual, chuta, dolía. O sea, yo tenía profesores, que yo creo que ya no existen, que te encontraban un proyecto malo y tiraban las maquetas por la ventana y te decían que tú no servías para nada. Hoy día eso en la academia no ocurre, por razones obvias, digamos, no está bien. mm, Pero sí, claro que al chico le afecta esto de que te digan que lo que tú te demoraste tanto en pensar y en crear este feo, este malo, que sí. Hoy día las generaciones son un poco más sensibles en eso, mm, ¿cierto? Entonces, cuesta mucho desde lo emocional separarlo. Yo te diría que si hay un mensaje que entregar es que hay que ser fuerte de corazón, mm, ¿ya? Fuerte de cabecita, así como, no, ya, ok, me equivoqué, vuelto, enrollas tu cosa y te vas a hacerlo de nuevo. Eso, primero eso, ¿ya? Hay que separarlo. Ser fuerte de corazón y cabeza. Eh, y lo otro es el tema del oficio. Esta cosa que la idea te va a llegar de la... No, o sea, uno es una carrera que si bien es artística, necesita imperiosamente tener rigurosidad, o sea, el proceso creativo es riguroso. Eh, que esta cosa no es hippie, ujú, no es mm, hippie. ¿Ya? Eh, Yo te diría que esas son las dos primeras cosas. Y lo tercero que es una cuestión maravillosa, o sea, que el que se embauque en la arquitectura no sale mal. Uno vive con esto, respira y todo, y vas por la vida feliz. Y es muy bonito el, si bien es cierto, no somos un gremio que somos organizados para nada, eh, el conglomerado de arquitectos, por lo menos aquí en Chile y a nivel mundial igual es una familia muy linda, ¿ya? mm, Y eso no ocurre en todas las carreras, ¿ya? Eh, yo he tenido la oportunidad, no sé, de estar en otros lados y tú decís, arquitecto, uy, como que fue mi amigo toda la vida. mm, Eso es muy lindo, porque es un idioma que es muy común, es como que va más allá de un libro, ¿ya? Que uno pueda leer. Entonces, yo te diría esas tres cosas. Ser fuerte de corazón y de cabeza, mm. el oficio y esto de trabajar con los sueños que es una maravilla. Esas cosas como que serían las tres cosas. De hecho, fueron las tres cosas que le dije a mi sobrino, ahora Mm, que me acuerdo. Eso. súper. Yo creo que con ese broche de oro dejamos hasta aquí esta conversación. Te agradezco, Marcela, por compartir como toda tu experiencia, ¿cierto? Y de un lugar también bien distinto. Am, dejamos hasta aquí esta entrevista. Gracias.